Hola, doy gracias a Dios por poder estar de nuevo con vosotros, aunque sea por este medio. Agradezco también a todos los que han estado orando al Señor por mi salud. Como pueden ver, Dios ha prolongado su misericordia para conmigo, aunque, como suelo decir bromeando, es que aún no me quieren en el cielo. No cabe duda de que Dios es bueno y escucha nuestras oraciones. Siempre pensé que si yo con un solo pulmón contraía el COVID, no lo contaría, porque sería el final de mi vida aquí en la tierra. Sin embargo, los planes de Dios fueron otros, de modo que aquí estoy dispuesto a continuar hasta el fin con la tarea que Dios me encomendó de predicar el Evangelio y de combatir el error. Tarea que pienso seguir haciendo hasta que Dios me lo permita. Así que después de agradecerle de todo corazón a todos vuestras oraciones, que tanto agradezco por mi familia y por mí, oremos para que Dios nos guíe en el estudio de su santa palabra. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para el estudio de tu palabra. Háblanos, enséñanos, instrúyenos y danos la capacidad necesaria para poner tu palabra por obra, Señor. Queremos agradarte en todo y por eso te rogamos en el nombre de Jesús que tú seas nuestro ayudador en esto. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Bien, como saben, estamos estudiando el libro de Romanos. Quiero agradecer a la pastora Katia que haya estado sustituyéndome en este estudio bíblico y que lo haya hecho tan bien como lo ha hecho. Gracias a Dios que la iglesia no depende de nosotros. La iglesia es la obra de Dios. Así que gloria a Dios por ello. Gracias, Katia. Romanos capítulo 8, versículo 36 al 39. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta es la porción que vamos a estudiar hoy. Romanos 8:36, como está escrito. Me encanta esa frase, como está escrito. La referencia siempre a las Sagradas Escrituras. Pablo era un maestro en esto. Y a mí me gusta citar siempre las Escrituras en todas las cosas que hacemos, porque creo que es y debe ser la base, la única fuente de autoridad en materia de fe cristiana. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Este pasaje es una cita en realidad del Salmo 44, versículo 22, que describe claramente lo que podemos esperar de los enemigos de la fe. Citando este salmo, Pablo quiere dejar claro que las aflicciones que padecemos los que amamos a Dios no es algo nuevo. Siempre fue así. Y lo mismo sigue ocurriendo en nuestros días. Como también está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 29. Ahí en Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
Es decir, los no creyentes persiguen a los que creemos en el Dios de la Biblia. No persiguen a ningún otro, sino a los verdaderos cristianos. Y esto es algo muy curioso. La persecución contra los cristianos se ha agudizado en la última década como nunca antes. Las persecuciones del pasado eran persecuciones localizadas en puntos concretos, en algunos lugares. En los últimos años, sin embargo, se ha generalizado. En todo el mundo se persigue la fe de Cristo. Ninguna otra, sino la fe de Cristo. Tú puedes creer en las tonterías más grandes del mundo. Tú puedes creer que la Tierra es plana, tú puedes creer que los extraterrestres, en fin, tú puedes creer lo que quieras. Tú puedes creer en Mahoma, tú puedes creer en Buda, tú puedes creer en Confucio, tú puedes creer en quien quieras. No pasa nada. Pero si crees en Cristo, ofendes. Y es que nunca, como hoy, la fe de Cristo es rechazada. Porque el mundo se afana por normalizar lo que es el pecado, la maldad. Por esa razón, la fe de Cristo estorba. La fe de Cristo que promulga santidad, que promulga la palabra de Dios que es verdad, pues no es bien vista. Muchos creyentes están siendo engañados por falsos pastores que les hablan de avivamientos y de conquistar ciudades para Cristo, cuando la realidad que estamos viviendo y que se agudizará en el tiempo es bien diferente. La mayoría, hermanos, de las iglesias que crecen son las falsas. Escuchen bien, porque es una verdad irrefutable. La mayoría de las iglesias que crecen son las iglesias falsas. Las iglesias que aún predican la verdad son menospreciadas. Y si crecen es muy lentamente, persona a persona. Pero la mayoría de las iglesias actuales son literalmente iglesias apóstatas. Solo un pequeño porcentaje de personas buscan realmente a Dios. La mayoría solo buscan las bendiciones de Dios. Y creo que tenemos que preguntarnos, ¿qué buscas tú? ¿Tú buscas el poder de Dios o al Dios de poder? ¿Buscas las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones? Porque hay una enorme diferencia entre lo uno y lo otro. No se dejen engañar. Yo llevo años anunciándolo, que lo que viene no es un gran avivamiento. Lo que viene es la apostasía generalizada de la mayoría y la persecución de los pocos que realmente se atreven a seguir manteniendo la fe de Cristo en la sociedad actual. Y bueno, los acontecimientos actuales me dan la razón. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O como dice en otra versión, por causa tuya nos matan. Por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Dicho en lenguaje popular, somos carne de cañón. Como pueden entender, este no es un mensaje que pretenda hacer crecer a la iglesia, porque la mayoría de la gente huye ante la verdad. Prefieren reunirse en torno a la mentira. Este mensaje lo que pretende realmente es despertar a la iglesia a la realidad que se le viene encima. No busca agradar a la gente, sino a Dios. Por ese motivo no escondemos la verdad, sino que la aireamos, aunque sea una verdad dura y dolorosa, pero es la verdad. Sin embargo, la verdad bíblica para este tiempo, por dura que sea, es una verdad de esperanza. En realidad es una
es una verdad de esperanza, al menos para aquellos que creemos en Dios y en su palabra. Sí, vamos a enfrentar persecución, esto es verdad. Pero a pesar de ello, como está escrito, como dice el apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído al principio, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de todos nuestros problemas, dificultades, aflicciones, persecuciones, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará también la victoria final. ¿Tú lo crees? Yo sí. No dice el apóstol que seamos vencedores. Fíjense bien. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nos asegura la victoria. Pablo quiere terminar este capítulo 8 con una declaración de fe. Él expone la seguridad del creyente en Cristo. Él está seguro y así lo declara. Una declaración de fe basada en su conocimiento de Dios y de su amor. Pablo nos invita a creerlo como él, pero teniendo en cuenta que la victoria no es propiamente nuestra, sino de aquel que nos amó. Esta expresión es una clara referencia a un hecho histórico, algo que ocurrió en el pasado, mediante lo cual Cristo demostró su amor para con todos nosotros, aun cuando no lo merecíamos, porque éramos pecadores lo mismo que los demás. La única diferencia es que nosotros aceptamos ese amor y los demás lo rechazaron, lo menospreciaron. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte ni la vida, debido a nuestra tendencia a verlo todo desde la perspectiva humana, Pablo nos dice que la muerte no es una tragedia que nos separe del amor de Dios. Al menos no para los hijos de Dios. En todo caso, nos separa temporalmente de nuestros seres queridos, pero no de Dios. Es más, nos acerca más a Él. Pues cerrar nuestros ojos aquí es abrirlo en su presencia. Por eso el cristiano que tiene esta esperanza no teme a la muerte, ni teme enfrentar situaciones de enfermedad. De modo que Pablo no teme a la muerte, casi la desea. Como está escrito en Filipenses, capítulo 1, versículo del 21 al 24. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, se refiere a la obra de Dios, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos que Pablo no temía a la muerte, la ve como lo mejor, pero por causa de la obra de Dios, él entendía que aún debía seguir un tiempo. También en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 9, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 6 al 9, dice el apóstol Pablo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hermanos, frente a las tragedias humanas,
Dios nos capacita para triunfar sobre ellas y hacernos más que vencedores. De modo que no solo no nos derrotan ni nos alejan de Dios, sino todo lo contrario, nos acercan más a Él. Si la muerte no nos aleja de Dios, la vida tampoco, porque Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 28, versículo 20? A pesar de todos los problemas que podamos enfrentar en la vida, tentaciones, pruebas, enfermedades, dolores, distracciones, aunque tengamos que vivir por fe y no por vista, como está escrito, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14, del 8 al 9. Ni la vida ni la muerte representan para el creyente una amenaza capaz de alejarle del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Otra verdad que el Hijo de Dios debe saber es que existen seres y poderes espirituales que se oponen al plan de Dios. Ninguno de ellos, ni el mismísimo Satanás, tiene poder para separarnos del amor de Dios. Entre los teólogos discuten qué o quiénes son estas potestades, pero teniendo en cuenta el contexto general de la Escritura, es decir, teniendo en cuenta otros pasajes en los que son citados, Efesios, Colosenses, incluso también el apóstol Pedro, estas potestades son seres espirituales que tienen poder sobre algunos elementos. Y la Biblia nos relata que hay seres espirituales que tienen poder sobre el fuego, otros sobre los vientos, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, lo importante aquí, en este pasaje, es que ningún poder espiritual podrá separarnos del amor de Dios. Recuerden que hay una diferencia, no estamos hablando de nuestro amor a Dios, estamos hablando del amor de Dios hacia nosotros. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Pablo está seguro de esto, porque sabe que Cristo ganó en la cruz la batalla contra los poderes de las tinieblas, como está escrito en Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 15. Ahí dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció todos los poderes de las tinieblas y triunfó sobre ellos en la cruz. Como también el apóstol Pedro dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. Todos los poderes están sujetos, todos los seres espirituales están sujetos a Cristo. Por eso Pablo mismo advierte en Efesios capítulo 6, del 11 al 13, pasaje muy conocido, donde el apóstol dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí concretamente en Romanos 8 podemos ver también la derrota de las criaturas y poderes invisibles de las tinieblas que se oponen a Dios y su plan mediante el ocultismo, el espiritismo, la brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Cristo venció sobre todos ellos de modo y manera que tampoco ellos lograrán separarnos del amor de Dios. Y Pablo sigue diciendo, ni lo presente ni lo porvenir. He conocido a algunos cristianos angustiados por su situación actual, como si no supieran que el cielo nos espera. O como dice el pastor Andrés, van para el cielo y van llorando. Otros, en cambio, sufren pensando en lo que viene, en la escatología bíblica. Algunos se angustian pensando que van a atravesar por la gran tribulación. Y estos no saben que cuando estas cosas ocurran, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra, la iglesia ya no estará aquí, porque habrá sido arrebatada y nosotros estaremos con Cristo, no en esta tierra, sino en el cielo. Os aconsejo que si quieren saber más sobre este tema, pueden entrar en nuestra página web, donde tienen ahí preguntas y respuestas. Y allí encontrarán la respuesta sobre si la iglesia pasará la gran tribulación. Ya les adelanto que no, pues la gran tribulación es el juicio de Dios contra la nación de Israel, que rechazó al Mesías, y por todos los incrédulos que también rechazaron el Evangelio de Cristo. Repito, en nuestra página web tienen respuesta a estos temas. www.iglesia-berea.com. Ni lo alto ni lo profundo, dice Pablo. William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, en la página 147, refiriéndose a esto, a lo alto y profundo, dice, estos son términos de la astrología. El mundo antiguo, este es un comentario de William Barclay, el mundo antiguo estaba obsesionado con la idea de la tiranía de las estrellas. Creían que todas las personas nacemos bajo cierta estrella que decide nuestro destino. Todavía hay algunos que creen en la influencia de las estrellas, pero en el mundo antiguo era una creencia más general y obsesiva. La altura, es decir, ípsima en griego, era cuando una estrella estaba en su cenit y se suponía que su influencia era máxima. Profundidad, en griego atos, era cuando la estrella estaba en su nadir, dispuesta a empezar a ascender y ejercer su influencia en alguna persona. Pablo dice a los que están obsesionados con estas cosas, las estrellas no te pueden hacer ningún daño, ni en su subir ni en su bajar. Son impotentes para separarte del amor de Dios. Hasta aquí la cita de William Barclay. Pablo sigue diciendo, ni ninguna otra cosa creada. Ni ninguna otra cosa creada. Mediante esta frase, lo que el apóstol pretende es abarcarlo todo. Es decir, aquello que no haya mencionado específicamente, también está incluido aquí. El apóstol está cerrando la lista de manera completa sin dejar nada fuera. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Pablo habla de todas estas cosas y de las que ya habló en el versículo 35,
para recordarnos, como hizo el mismo Señor Jesús, que en esta vida tendremos que padecer aflicciones. De hecho, las cosas se están poniendo cada vez más difícil para los hijos de Dios. La persecución es cada día más evidente. Ayer mismo me pasaron un artículo de Libertad Digital titulado "El Parlamento Europeo pretende declarar el aborto derecho humano y eliminar la objeción de conciencia de los médicos". Bueno, esto no es sino una evidencia más de hacia dónde camina el mundo en su alejarse de Dios. Cada vez está más cerca de su propio fin. Aún así, hermanos, nosotros tenemos esperanza. Porque recordemos las palabras del apóstol en Romanos 8:18, donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De modo que la victoria en Cristo, que Cristo nos da, abarca todas las cosas, todos los seres creados, físicos o espirituales, todas las cosas, todos los lugares, todos los ámbitos. Una victoria que nos garantiza que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, subrayemos esto, en Cristo Jesús. Porque es en Cristo y por Cristo que Dios muestra su amor para con nosotros. Las referencias que Pablo hace al respecto no dejan lugar a la duda. En Romanos 5:1 dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:21, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6:23, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así él continúa siempre señalando que nuestra victoria en realidad no es nuestra, sino es la victoria de Cristo que nos la ofrece por fe. Cristo siempre es el medio por el cual recibimos las bendiciones de Dios. El último párrafo de este pasaje empezó con la pregunta retórica: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Después de repasar la lista de posibilidades, el párrafo termina con la afirmación de que absolutamente nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Pero recuerden que nosotros mismos, voluntariamente, podemos salirnos de su cuidado. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es una exhortación, una invitación a habitar al abrigo del Altísimo. Pero si nosotros mismos nos apartamos de Dios y nos salimos del abrigo del Altísimo, su sombra dejará de cubrirnos y Él no nos protegerá. No hablo del que peca una vez y se arrepiente, sino del que habiendo sido santificado por la sangre de Cristo, se aleja definitivamente de Él, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 28. Este es un pasaje que yo quiero que ustedes me acompañen a verlo, porque es importante que entendamos esto. Nadie nos puede separar del amor de Dios, excepto nosotros mismos. 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina en el versículo 31 diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por tanto, no hablo de una apostasía temporal de la que uno se puede arrepentir, sino hablo de una apostasía definitiva de la que ya no puede haber regreso ni posibilidad de arrepentimiento, como está escrito en Hebreos 6, del 4 al 6. Hermanos, si quieren más información al respecto de esta verdad bíblica, pueden entrar en nuestra web y descargar el estudio La Apostasía. Ahí pueden ver que hay una apostasía temporal que Dios perdona, pero que hay una apostasía definitiva. Cuando el hombre llega a esa situación de apostasía total, ya no hay posibilidad de que se arrepienta. Si algo nos deja claro esta porción de las Escrituras que hemos estudiado hoy en Romanos capítulo 8, es que la victoria no está, como algunos pretenden, en que Dios nos evitará pasar por estas cosas que Pablo enumera, sino en que nos dará la victoria precisamente en medio de todas ellas. Porque nadie es coronado vencedor en una batalla si no participa en ella. No es que Dios vaya a evitarnos enfrentar tribulación, angustia, muerte o poderes de las tinieblas. No, Dios no nos va a evitar pasar por ahí, pero nos dará la victoria cuando pasemos. Así que en tanto mantengamos nuestra fe en Cristo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, pese a todo lo que tengamos que pasar. Es más, en toda dificultad que atravesemos, somos más que vencedores por medio de Cristo. Pablo parece decirnos: hermanos, no pierdan la fe. Aguanta, venga lo que venga, porque en Cristo somos más que vencedores. Por otra parte, el apóstol entendió que sufrir por Cristo no significaba alejarse de Dios o que el amor, apartarnos del amor de Dios. Significaba entrar en una comunión más estrecha con Él. Tal sufrimiento era una ganancia, no una pérdida. No olvidemos que fue el mismo Señor Jesús quien dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, del 10 al 12. Hermanos, ya queda poco para que disfrutemos la victoria final. Mientras tanto, el mensaje del apóstol Pablo en esta porción que hemos visto hoy es: no te des por vencido, porque sabemos que Dios nos ama y que no dejará de hacerlo en tanto estemos y permanezcamos en la fe de Cristo. De modo que aún aquí y ahora, en Cristo, somos más que vencedores. ¿Estarás permaneciendo firme en la fe? ¿Seguirás manteniéndola en medio de la dificultad, de la prueba? ¿O eres de los que apostatarán? De los que cuando viene la prueba se apartan, se alejan, se enfrían. Lo que hagas determinará el resultado final. Yo les animo: aguanta. No te des por vencido. Soporta la prueba.
y serás bienaventurado. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé la fuerza necesaria para resistir las pruebas, las tentaciones, las aflicciones que vengan, sean las que sean. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias, porque la fe nos ayuda, Señor, a mantenernos firmes, a no fluctuar. Gracias por estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos consuela, que nos alienta. Gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no decaer. Ayúdanos a permanecer firmes, pase lo que pase. Ayúdanos a aguantar. Ayúdanos a ver que ya Cristo viene pronto por su iglesia. Ayúdanos a ser fieles hasta el final, a no apostatar jamás. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta meditación de la palabra les ayude. Compártanla con otros. Y gracias a todos una vez más por vuestro respaldo, por vuestras oraciones, por todos aquellos que ayudan a que este ministerio siga adelante. Gracias. Dios les bendiga enormemente. Bendición.